A ver, vamos a continuar entonces con personal social. Vamos a hablar acerca de la república, ¿no? Del el nuevo orden en el Perú. A ver, si retrocedemos un poco, primero estaban las culturas, ¿no es cierto? Estaban las culturas preincas. Conocimos la Chavín, la Paracas, la Mochica, la Nazca, la Tiahuanaco y la Chimú. Eran de los que estaban antes de los incas. Antes se dedicaban a lo que era la caza, la pesca, ¿verdad? La recolección, y eran nómades, iban de un lado para el otro. Luego ya se formaron por culturas, según el lugar donde se ubicaban. Entonces, en algunos casos tejían, hacían los mantos, tenían las vasijas, tenían el quero ceremonial, creían mucho en sus dioses. También incursionaron en la medicina, en lo que eran las trepanaciones craneanas, ¿no? Que ponían acá, dice, una tapa así de metal, cuando los operaban. Eso pasó en Paracas, ¿no? En la cultura Paracas, que está ubicada en Ica. Tenían mucho de la textilería también, y bueno, pero luego tenía que haber un gobernante, ¿no? Un gobernador. Entonces empezó el imperio incaico. ¿Y cómo fue que empezó el imperio incaico? Bueno, hay una leyenda que el Inca Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Por órdenes del dios Sol, porque ellos creían que el Sol era su dios, les dijo que se vayan, ¿no? Salieron del lago Titicaca y que se vayan caminando para fundar el imperio incaico. Y él tenía una vara, y que donde se hundiera esa vara, ahí iba a formarse el imperio incaico, o sea, el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca y con su vara de oro, ¿verdad? Y en la ciudad del Cusco fundaron, ¿qué dice? Hundieron su vara y fundaron el gran imperio que se hundió en el Cerro Guanacaura, que quedaba ¿dónde? En la ciudad del Cusco. Muy bien. De esta manera ellos fundaron un imperio muy grande. Su idioma era el quechua. Ahí no hablaban el español como nosotros, hablaban el quechua, ese era su idioma nativo. La máxima autoridad era el inca, era el jefe, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los hombres se dedicaban. ¿Qué hacían los hombres? Cultivaban la tierra, cazaban animales, construían casas. Las mujeres, ¿no? Dirigidas por Mama Ocllo, aprendieron a tejer la lana, a cocinar y todo lo que eran los quehaceres del hogar. Ellos vivían muy tranquilos, muy felices. El oro, la plata abundaba acá en nuestro Perú, en el imperio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Un 12 de octubre, un hombre, a ver, ¿quién llegó el 12 de octubre? Que hay hasta una canción. Cristóbal Colón. Dice que él le pidió a la reina realizar una expedición, porque él estaba seguro que aparte de Europa, España y todos esos, el continente europeo, porque nosotros vivimos en el continente americano, él estaba seguro que había otros pobladores. Entonces, él salió en una primera expedición con la Niña, la Pinta y la Santa María a buscar, y bueno, encontraron pues, ¿no? América, descubrieron y encontraron, como se dice, a los indígenas, y él regresó y llevó esa noticia. ¿Y quiénes se enteraron? Los tres socios de la conquista, ¿no? Y se llenaron de ambición porque se enteraron que había mucho oro y que los habitantes que estaban en América eran gente humilde, sencilla, que ni hablaban el español, tenían sus lenguas nativas, hablaban el quechua. Entonces, Francisco Pizarro organizó una expedición y se llevó a Diego Almagro y Hernando de Luque, ¿no? Y se fueron con sus soldados y vinieron al Perú. Y que ellos vinieron de España. Y mientras que ellos estaban en camino, acá en el Perú había una guerra civil entre los dos hermanos, ¿no es cierto? Entre dos incas, Atahualpa y el Huáscar. Y estaban discutiendo y estaban peleando porque los dos querían tener el poder. Porque antes el Tahuantinsuyo abarcaba no solamente el Perú, sino otros países más, que son fronteras y colindan con el Perú, ¿cierto? Entonces, ellos querían, no, que yo quiero dirigir, y comenzaron a pelear. ¿Y qué es lo que pasa
cuando en tu casa, por ejemplo, tu papá y tu mamá pelean, hay una división, no hay unión. De repente yo voy a apoyar a mi mamá y yo a mi papá, y entonces la familia se divide. Y eso es lo que pasó en el Imperio Incaico. Hubo una división. Y bueno, llegaron los españoles y en esa guerra Atahualpa ganó y no mató a su hermano. Luego llegaron los españoles enterados de toda la crisis y todo el problema que había y se aprovecharon. Y citaron a quién? Y citaron a Atahualpa, lo mandaron a llamar y él pensando, porque todos estaban asustados, porque estos españoles también habían traído, ¿qué cosa? Caballos. Habían venido con rifles y armas, cosas que nunca habían visto los expobladores del imperio. Entonces ellos pues eran altos, blancos, rubios, y ellos estaban impresionados, asustados, tenían sus armaduras. Y es Atahualpa, muy inocente, porque él era bueno para las guerras, pero su hermano de repente tenía otros talentos. Entonces hubieran podido complementarse y hacer un gran imperio y capaz no hubiera pasado. Pero como se pelearon, entonces lo cita, lo llama, ¿no? Y lo engaña y lo toma prisionero. ¿Y qué hace Atahualpa? Le ofrece un cuarto lleno de oro, de plata, para que él le dé su libertad. Pero ellos no le dieron la libertad. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Mataron al Inca. Entonces, si ya no estaba el jefe, si ellos no hablaban el español, si estaban asustados porque habían llegado nuevas personas con caballos, con armas, con rifles, entonces, ¿qué hicieron? Los convirtieron en sus esclavos. Y los españoles comenzaron a cometer abusos y a no respetar sus derechos. Entonces se apoderaron del imperio y nos cambiaron muchas de nuestras costumbres. Por ejemplo, aquí hablábamos antes el quechua. Ellos trajeron el español y dijeron que ese iba a ser el idioma. Nosotros aquí antes, bueno, tenían las creencias que el sol era su dios y la luna y la tierra y muchas creencias. Pues ellos infundaron la religión católica, trajeron la Biblia y nosotros ni siquiera sabíamos leer, nuestros antepasados, pues ellos trajeron la Biblia. Y ya el Inca estaba muerto y ya no se iba a escoger otro Inca, ya no era la máxima autoridad. ¿Quién se convirtió en la máxima autoridad? El virrey. ¿Y quién era el virrey? El virrey era el representante del rey de España. Imagínense. Actualmente nosotros sabemos que España es un país y el Perú es otro país, pero en ese tiempo el rey de España tenía su virrey, que era su representante, porque él no podía estar en todos los lugares, y él nos estaba gobernando. Así fue el abuso. Entonces, los pobres indígenas, nuestros antepasados, sufrieron muchos maltratos. Y así pasaron los años y encima nos cambiaron la capital. Antes la capital era el Cusco, pues ellos trasladaron la capital a la actual ciudad de Lima. Y bueno, llegaron lo que eran las vestimentas, las tapadas y todo lo que conocemos acerca del virreinato. Y los pobres indígenas eran los esclavos, pero también migraron muchas personas procedentes de África, los negros. Ellos migraron, llegaron acá, pero pobrecitos, porque ¿qué hicieron? Trajeron también, los trataban peor que objetos, peor que animales, los recontramaltrataban. ¿Por qué? Porque pensaban que por ser negros no valían y no tenían derechos. Imagínense. Entonces, en el virreinato existieron 3 grupos étnicos. Los blancos, que eran los españoles, los indígenas, que eran nuestros antepasados, y los negros, que eran los procedentes de África. Tuvieron que pasar muchos años para que nosotros pudiéramos conseguir nuestra independencia. Ahí aparecieron los próceres, los héroes, los mártires, ¿no? Ramón Castilla, Tupac Amaru.
Micaela Bastidas, todos ellos que fueron los precursores, los impulsadores. Siempre hay gente que decía, no, ¿cómo vamos a vivir así? ¿Cómo vamos a permitir? Este es nuestro país, es nuestra tierra, es nuestro tesoro. Miren cómo nos están tratando. Y entonces, pasaron muchos años de revelaciones, muchos héroes, muchos mártires, ¿no? Que murieron en toda esta lucha para poder lograr nuestra independencia. Los indígenas fueron los más interesados, o sea, nuestros antepasados, en liberarse pues de estos españoles. Después de todas las luchas y todo lo que tuvo que pasar, por fin conseguimos un 28 de julio de 1821. ¿Qué pasó? Un 28 de julio de 1821, la independencia del Perú, ¿verdad? Después de toda la lucha se organizaron los indígenas, después vino Tupac Amaru, que luchó, al pobre lo descuartizaron en la ciudad del Cusco, muchas, cansados de los abusos de los españoles, los indígenas ya no podían más y dijeron, nos vamos a organizar y nos rebelamos. ¿Y quién fue el gran líder de esta rebelión de los indígenas? El que acabo de mencionar, José Gabriel Condorcanqui Noruega. Tupac Amaru II. ¿Cómo se llama Tupac Amaru II? José Gabriel Condorcanqui. Entonces, él fue el que lideró. Y al no poder lograr independizarnos, porque lo mataron en el Cusco, lo descuartizaron, lo amarraron de un caballo acá, aquí, así, y le arrancaron sus extremidades y lo mataron. Él tenía también a su esposa, Micaela Bastidas, que también luchó y movilizó, hizo que las mujeres despertaran y ahora todos ellos los mataron. Entonces él no consiguió, pero sí consiguió, ¿qué cosa? Que ya los indígenas, ya ellos ya no fueran sumisos y tuvieran miedo, sino que despertaran y se dieran cuenta que era nuestro país y estábamos luchando por nuestros derechos y que lo que se estaba cometiendo era un abuso. Entonces pedimos ayuda, ellos, los que quedaron aquí, a don José de San Martín, que el 28 de julio de 1821 proclamó nuestra independencia. Aún así, los españoles no querían irse a su país, se rehusaron, pero al final los derrotamos, ¿no? Después de muchas batallas, como la última batalla es la de Junín y la de Ayacucho. ¿Y quién ayudó en esas batallas? Simón Bolívar. Vino Simón Bolívar y ayudó en esas batallas. Y después de la proclamación, vinieron las batallas con la ayuda de Simón Bolívar y por fin fuimos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos. Entonces, como ya éramos libres, ya teníamos derechos, ahí viene la República. Un nuevo orden en el Perú, la República. Entonces, ¿qué dice ahí tu texto? Lo que tienes ahí dice, al lograr su independencia, nuestro país pasó a ser gobernado por diferentes presidentes, o sea, inició un gobierno republicano, pero ahí ya no era de que yo quiero ser el presidente, no, era elegido con democracia. ¿Y qué es la democracia? Cuando tú votas, tú eliges y es una elección justa. Entonces, bueno, pasó el tiempo, luego pasamos al gobierno, iniciamos la república, la venta del guano, que nos proporcionó riquezas, ¿no? Pudimos acceder a adelantos tecnológicos como es el ferrocarril, el barco a vapor, las primeras cámaras fotográficas y muchas otras cosas más. Los presidentes del Perú que destacaron al inicio fueron Ramón Castilla, ¿no? El primer presidente que ayudó y que por fin, gracias a él y a otros, somos libres también. Liberó a los esclavos, abolió el tributo indígena y obtuvo ganancias de la venta del guano. O sea, él dijo, ya no va a haber más esclavitud, acá ya no hay esclavos, todos trabajamos, sí, pero no hay esclavos, porque los tenían como sus esclavos, como perritos. Era terrible, niños. Yo los invito a que ustedes busquen en el internet, porque tienen acceso a cómo era ese tiempo de la esclavitud, cómo eran los abusos. Entonces él abolió, él desapareció y dijo, esto no puede pasar acá. Acá hay derechos, acá hay una democracia. Y
bueno, ganábamos con la venta del guano, ¿no? Que es las heces de las aves guaneras que están en la costa. Entonces ganábamos. José Balta construyó ferrocarriles. Y bueno, y así comenzamos a formar nuestra república, donde ya habían derechos, donde ya había una constitución, habían presidentes que eran elegidos por democracia. Y bueno, y actualmente tenemos a nuestro presidente que se llama Manuel Martín Vizcarra. Y así es, niños, pero miren, qué pena, ¿no? Qué pena da que tanta lucha, tanta muerte, ¿no? Tupac Amaru, que uno, que otro, para que nosotros, como peruanos, no respetemos nuestro país, no respetamos nuestras costumbres, queremos atropellar los derechos, no respetamos la Carta Magna, que es la Constitución, donde dice los derechos, los deberes, las obligaciones, no respetamos las leyes, queremos ser corruptos, queremos, ay, no, ya pues ya me pasé la luz roja, quieres pagarle al policía, no quieres mentir, y todo empieza desde la familia, desde pequeñitos, desde las pequeñas mentiras. ¿Por qué no hiciste la tarea? Porque mi mamá estaba enferma. Y viene la mamá, señora, ¿por qué su hijo no hace? Sí, mis, que está enferma, mis, no, mis, es que perdí el trabajo, mis, se me fue la luz. A veces es verdad, pero a veces no. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos entonces? Entonces el niño crece, aprende a mentir y comienza a mentir y miente en el colegio, va al trabajo, miente, y así, y estamos formando una sociedad corrupta, sin valores, sin principios. Cuando yo estaba en el colegio, yo llevaba, me acuerdo, el curso de educación cívica. ¿Por qué? Porque era para que nosotros nos reconozcamos como peruanos, nos sintamos orgullosos, que si yo veo mi bandera tengo respeto, porque muchos murieron por defender esa bandera y gracias a ellos somos libres, si no de repente hasta ahora seríamos esclavos de los españoles. Entonces, desde pequeños, desde la familia, no nos olvidemos la importancia de los valores y los principios, de cumplir. Ahora, tú como estudiante, tu deber y tu obligación es mandar tus tareas a tiempo, es estudiar, es leer, hacer tus dictados, aprenderte tus tablas, investigar, hacer tus cuadernos bonitos. No es la tarea de la mamá, no es de la hermana, es tu tarea, tu obligación. ¿Ya, niños? Entonces, ahora estamos en el tiempo de la república, con nuestro actual presidente, que es el jefe, ¿no?, del alto mando. Bien, ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos el día de mañana.